Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, buenas noches, Auxi. Ya. Auxi, disculpe, ¿usted está grabando o no? No, no. No, no. Ahorita empiezo a grabar. ¿Ya? Recording in progress. En esta clase vamos a ver este ejercicio de acá. Voy a dar modelo de examen, pregunta de examen. Por un solenoide de 120 vueltas, de 40 centímetros de longitud y 4 centímetros de radio. Circula una corriente que está en función del tiempo en el sistema internacional. Una espiral rectangular de 45 vueltas y lados 16 centímetros y 9 rodea el solenoide. Calcular la corriente y su sentido sobre la espira en un tiempo de 3 segundos. Y la resistencia de la espira es de 6,2 ohms. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es graficar el problema. Tenemos un solenoide. ¿Cómo graficamos el solenoide? Primero hacemos el cilindro y encima las espiras. Listo. Pongamos que para un tiempo cero la corriente tiene ese sentido. ¿Ya? Ahí está la corriente en función del tiempo. Si entra por ahí, sale por el otro lado. La corriente 1. Ahora sobre esa espira, sobre ese solenoide tenemos una espira cuadrada. Luego aquí tenemos una espira cuadrada. Una espira cuadrada del lado 16 centímetros y 9 centímetros. ¿Listo? Entonces la figura de este problema de acá. ¿Cuáles son los datos? Tenemos que en el solenoide tenemos N1 tiene 120 vueltas, ¿ya? ¿Qué más? Que la longitud, esta distancia de acá, es de L. L es de 40 centímetros. Y luego tenemos el radio. El radio es de 4 centímetros. ¿Listo? ¿Qué más? Luego tenemos la espira rectangular con 45 vueltas. Vamos a colocarle N2, 45 vueltas. ¿Qué más? Luego tenemos que los lados, eh, la base y la altura, una es 16 y otra es 9. Vamos a colocarle que esta es la base y lo de afuera es la altura o le voy a colocar A, ¿ya? Que B valga 16 centímetros y A valga 9 centímetros. ¿Qué más tenemos? Tenemos una resistencia. Ahí ¿qué nos pide? Calcular la intensidad y su sentido sobre la espira en un tiempo de 3 segundos. ¿Ya? Si la resistencia de la espira es 6, y tenemos una resistencia en la espira cuadrada, una resistencia de 6,2 ohms.
Entonces, entonces calculemos la intensidad. Entonces calculemos la intensidad y su sentido. La intensidad para cuando el tiempo es de 3 segundos. Entonces la intensidad, la corriente inducida se va a dar en la espiral cuadrada para un tiempo de 3 segundos. ¿Por qué se va la corriente inducida? Porque hay una FEN sobre esa espiral cuadrada. ¿Quién la va a producir? La va a producir ese solenoide por el campo magnético que va a producir. Entonces tenemos que, para encontrar la corriente inducida, vamos a aplicar la ley de Ohm que nos dice que es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, la FEN inducida sobre la resistencia. Tenemos la resistencia, pero no tenemos la FEN. La FEN la vamos a encontrar aplicando su fórmula, que nos dice que es el número de vueltas por la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. Entonces, el FEN se va a producir en la esfera cuadrada, entonces esta N va a ser la N2, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar el flujo magnético. ¿A qué es igual el flujo magnético? El flujo magnético es igual al campo por la superficie, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar el campo magnético y la superficie. Dos datos que primero tenemos que encontrar. Entonces fíjense que los pasos para resolver este tipo de problemas es primero encontrar el campo magnético, luego la superficie, luego el flujo magnético, la P y por último la intensidad. Con la intensidad ya tenés el valor de la corriente, solamente que te faltaría el sentido de la corriente y eso lo vas a encontrar también con este dato. Con este dato también vas a sacar el sentido de la corriente. Vamos a hacer entonces eso de ahí. Entonces primero calculemos el campo magnético. ¿Quién va a producir el campo magnético? Lo va a producir el selenoide. Entonces, ¿cuál es la fórmula del campo magnético de un selenoide? Por fórmula, nos dice que es igual a mu sub 0, la intensidad. Hay que modificar acá. Entonces, el campo magnético producido por el selenoide va a ser igual al número de vueltas, n, por mu sub 0, por la intensidad, dividido sobre la longitud. Entonces aquí N1 sería el número de vueltas de la bobina y la intensidad en función del tiempo. La longitud la tenemos. Ya está. Entonces calculemos el campo magnético. Esto aplicando fórmulas nos va a dar lo siguiente. No hay nada más que hacer. ¿Cuánto es? 120 vueltas por mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, dividido sobre la longitud que es de 40 centímetros, que convertidos a metros sería 0,4, por la intensidad que está en función del tiempo. La intensidad no lo tocamos, no lo tocamos porque está en función del tiempo. Entonces calculamos todo eso y vamos a tener el campo magnético en función del tiempo. 120 por 4pi por 10 a la menos 7 dividido entre 0,4. ¿Lo calculan, por favor?
Vayan calculándolo mientras hoy traigo mi calculadora para comprobar. Eh, 3,76 por 10 a la menos 4. Ya, 3, 76 por 10 a la menos 4. listo. Por la intensidad en función del tiempo. Ya está. Ya tenemos entonces el campo magnético. Ya, no tenemos que integrar nada, solamente calcular, ya que la intensidad está en función del tiempo. Ahora calculemos entonces la superficie. La superficie, S. S va a ser igual a ¿qué? A la superficie por donde va a atravesar el campo magnético, o donde se va a producir la FEN. Entonces, fíjense que en la pregunta nos dice calcular la corriente inducida en la esfera cuadrada, ¿ya? Entonces, la superficie tendría que ser la de la esfera cuadrada. Entonces, ¿cómo calculamos el área de la superficie cuadrada? Simplemente multiplicando base por altura, en este caso A por B, ¿ya? Lo lógico sería eso, multiplicar A por B y tenemos la superficie del cuadrado, de la esfera cuadrada. En este caso, ¿cuánto vale A? A vale 9 centímetros, 0,09 por la B que vale 16, 0,16. Si multiplicamos eso, vamos a tener la superficie. 0,09 por 0,16, ¿cuánto les da? 0,014. ¿14 qué? Metros al cuadrado. ¿Alguien confirma eso? Sí, eso sale. Ya. ¿Listo? ¿Está bien entonces eso ahí? ¿Qué dicen? ¿Se estamos yendo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está bien, está bien. Ya. Ahí está. Entonces fíjense que flujo magnético es base sobre superficie, base o por área. Según la gráfica sería esto de acá. Tenemos una superficie, tenemos una esfera y por esa superficie empiezan a cruzar las líneas del campo magnético. Eso es flujo magnético. Eso quiere decir que el campo magnético está atravesando, fíjense, estaría atravesando toda la esfera cuadrada. Estaría atravesando toda la esfera cuadrada. Si el campo magnético está yendo hacia adentro, sería, la simbología sería eso, un redondito con una X adentro. Eso quiere decir, ya que el campo magnético atraviesa toda la esfera cuadrada, ¿ya? Si aplicamos, si aplicamos que el área de la superficie vendría a ser el área del cuadrado. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Dónde se produce el campo magnético? ¿Quién lo produce? Fíjense que flujo magnético es campo magnético por superficie.
¿Quién va a producir el campo magnético en este problema? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién produce el campo magnético? El solenoide El solenoide. ¿Y qué pasa con el solenoide? ¿Qué pasa con su campo magnético? en su interior. Ya, el campo magnético del solenoide se encuentra en el interior. Ya, entonces la espiral cuadrada ahí está y el solenoide está dentro de la espiral cuadrada. ¿Qué más? El campo magnético producido por la espiral cuadrada solamente se encuentra en el interior, ya dentro de la bobina o dentro del solenoide. Hay campo magnético. Fuera del solenoide, el campo magnético es nulo, ¿ya? Idealmente sería eso, que el campo magnético solamente se encuentra dentro del solenoide y fuera del solenoide no hay nada. Entonces vamos a tomar esa idea, ¿ya? Y entonces tenemos que modificar nuestra superficie, porque la superficie por donde va a atravesar el campo magnético solamente es la superficie o el área del solenoide. Eso quiere decir que este cálculo que hemos hecho ahorita es incorrecto, no nos sirve. Para este tipo de problemas no nos sirve. Entonces tenemos que arreglarlo y si lo arreglamos, entonces la superficie para el área redonda, para el solenoide sería solamente pi por r al cuadrado. Reemplazamos datos, sería pi por el radio que es 0,04 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora sí tenemos la verdadera área por donde va a atravesar las líneas de campo magnético. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Entonces procedemos a hacer el cálculo del flujo magnético. Entonces el flujo magnético va a ser igual al vector campo por el vector superficie. Esto de acá siempre se hace, ¿ya? Aplicar la propiedad del campo por la superficie por el coseno del ángulo, ¿ya? No, normalmente el campo magnético y el vector superficie siempre son paralelos y eso quiere decir que el ángulo que forman estos dos vectores es cero. Coseno de cero va a ser 1, la unidad. Coseno de cero me da como resultado la unidad. Entonces el flujo magnético es solamente el campo por la superficie. Todo esto de acá que dice aquí arriba siempre tienen que hacerlo ya, para que el campo magnético se lo tome de manera escalar y no vectorial, ¿ya? Una vez llegamos a eso, solamente reemplazamos los datos. Entonces el flujo magnético es igual al campo que lo hemos calculado, 3,76 por 10 a la menos 4 por aquí tenemos la intensidad en función del tiempo por el área que es pi por 0,04 al cuadrado. Multiplicamos todas las constantes y las mandamos adelante y tenemos nuestro flujo magnético. Multiplicamos por favor, ¿cuánto les da? Eso me da 1,88 por 10 a la menos 6 intensidad en función del tiempo. Y la unidad Weber. Aunque no tenemos un dato exacto, siempre la unidad va a ser Weber. Ahora sí, ya tenemos el flujo magnético.
Ya una vez tenemos el flujo magnético, tenemos que calcular cuál es la FE. Entonces escribimos la fórmula de la FE. FE va a ser igual al número de vueltas 2 por la derivada de el flujo magnético respecto del tiempo. Fíjense que el tiempo aquí que nos da es 3 segundos. Estos 3 segundos recién se va a reemplazar cuando el flujo magnético haya sido derivado. Antes no se lo toca, ¿ya? Entonces aquí N2 por la derivada de aquí de 1,88 por 10 a la menos 6 por intensidad en función del tiempo. Yo tengo aquí que va a ser N2 por 1,88 por 10 a la menos 6 por la derivada de aquí. La intensidad que es 40 menos 8t más 3t al cubo. Y aquí tenemos una derivada sencilla. Ustedes lo pueden hacer. Más 3t al cubo. Y tenemos la derivada respecto del tiempo. Ya, entonces derivamos y tenemos lo siguiente. Aquí podemos reemplazar el número de vueltas N2 por el valor que sería 45 vueltas por, y tengo ahora la P que es 45 por 1,88 me va a dar como resultado 8,5 8,5 por 10 a la menos 5 por la derivada va a ser menos 8 más 9t al cuadrado. Ahora sí, ya tengo mi FEN en función del tiempo. Ahora sí empieza a reemplazar el valor de 3 segundos. 8,5 por 10 a la menos 5 por menos 8 más 9 por t. El tiempo aquí es 3 segundos por 3 segundos al cuadrado. Reemplazo y ahora voy a tener mi FEN. Entonces sería menos 8 más 9 por 3 al cuadrado. Y todo eso multiplicado por 8,5 por 10 a la menos 5. Eso me da como resultado 6,2 por 10 a la menos 3. 6,2 por 10 a la menos 3 volt. Listo, ya tengo entonces mi FEN. Ahora voy y calculo la intensidad aplicando la ley de Ohm, que es igual a FEN sobre la resistencia. Reemplazo datos 6,2 por 10 a la menos 3 dividido sobre la resistencia que es B. 6,2 ohm. Listo, entonces ahí tengo la intensidad. 6,2 dividido entre 6,2 me da 1. 1 por 10 a la menos 3 amperes. 1 por 10 a la menos 3 amperes. Esto sería un miliampere. Acá sería 6,2 milivolt. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos ya calculado la intensidad. Entonces ya tenemos la intensidad.
Ya tenemos entonces a ver, tenemos la primera respuesta que es la intensidad o corriente. Ahora me falta calcular el sentido de la corriente. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Ya, continúa entonces. Entonces, para calcular el sentido de la corriente, tengo que hacer el siguiente análisis. Tengo que aplicar estas dos condiciones. La primera nos dice que la variación delta, la variación de flujo magnético menor a cero y la variación de flujo magnético mayor a cero. Esto me da como condición que tenemos que sumar. Vamos a colocar aquí que si la variación de flujo magnético es menor a cero, entonces hay que sumarle. Ya, vamos a colocarle, hay que sumarle. Ahora, si la variación de flujo magnético es mayor a cero, hay que restarle. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo magnético, cuando es menor a cero, eso quiere decir que los resultados de la variación del flujo magnético van a ser negativos, los valores son negativos. Vamos a tener el signo negativo. Y cuando la variación del flujo magnético es mayor a cero, los valores son positivos. ¿Ya? ¿Y eso de dónde lo vamos a sacar? ¿Ya? Eso donde lo vamos a sacar, lo vamos a sacar de la FEN, el resultado de la FEN. Entonces, veamos la FEN. ¿Cuál es el resultado de la FEN? Aquí la FEN me da signo positivo. ¿Eso qué quiere decir entonces? Y piensa que me da 6,2 por 10 a la menos 3 volt. Y este valor es positivo, no es negativo. Entonces vamos a aplicar esta condición de acá, de que tenemos que restarle, ¿ya? Tenemos que restarle. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos la espiral cuadrada, ¿ya? Tenemos la espiral cuadrada y también tenemos el solenoide en el centro, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es saber cuál es la dirección del campo magnético para un tiempo de 3 segundos. Y sabemos que la corriente tiene el siguiente valor: 40, 40 menos 8t más 3t al cubo, me parece que es, ¿sabes? Sí, es eso, más 3t al cubo. Entonces, ¿qué pasa para un tiempo de 3 segundos? ¿Ya? Para un tiempo de 3 segundos. Entonces, para un tiempo de 3 segundos, ¿cuál es el sentido de la corriente? Vamos a decir que para un tiempo para un tiempo cero, la corriente giraba en sentido horario, ¿ya? Para un tiempo cero. Como lo vemos acá, fíjense, está girando en sentido horario, ¿ya? Veamos ahí la figura, fíjense que la corriente está girando en sentido horario. Entonces eso lo vamos a representar en el siguiente gráfico. Está girando en sentido horario, ¿ya? Para un tiempo, para un tiempo cero. Pero para un tiempo de 3 segundos, ¿cuál sería el sentido de la corriente? Vamos a asumir que el sentido horario va a ser el signo positivo. Entonces calculamos por la corriente para un tiempo de 3 segundos. ¿Cuánto es? Lo único que hacemos es reemplazar los datos. 40 menos 8 por 3 más 3 por 3 al cubo. Y vemos cuál es el valor de la corriente. Calculamos eso.
La corriente para un tiempo de 3 segundos me da 97 amperes, ¿ya? Eso quiere decir entonces que la corriente va a seguir girando en sentido horario, ¿ya? Va a llegar en algún momento de que esto se vuelva negativo, pero va a ser después. Entonces, si está girando en sentido horario, entonces el campo magnético producido adentro del solenoide sería, aplicando la regla de la mano derecha, sería entrante. El campo magnético producido dentro del solenoide, ¿ya? Es entrante. Ahora, habíamos dicho que nuestra variación del flujo magnético es positivo porque el valor de la Fe me dio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que restar. ¿A qué le vamos a restar? Vamos a restar. Vamos a hacerle la contra o a contrarrestar el campo magnético producido por el solenoide. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que generar un campo magnético saliente, porque eso nos dice la condición de que si la variación del flujo magnético es mayor a cero, entonces tenemos que restarle. Entonces, si el campo magnético inicial era entrante, entonces tenemos que generar un campo magnético saliente, tenemos que restarle, contradecir a ese campo magnético entrante. Entonces ahí tenemos el gráfico del campo magnético saliente, que es un redondito con un punto en el medio. Eso quiere decir que el campo magnético está saliendo. ¿Quién va a producir ese campo magnético? Lo va a producir la espira cuadrada. Entonces, por la espira cuadrada tiene que circular una corriente, ya que cuando una corriente circula un alambre de cobre, ese alambre de cobre genera un campo magnético. Entonces, para generar un campo magnético saliente, por la espira tendría que girar en sentido antihorario para poder generar dentro de la espira un campo magnético saliente. Y es ese campo el que ven ahí en el gráfico, ese campo magnético en color azul. Entonces, tomando esa condición y de que tenemos que restarle, entonces la corriente inducida tendría que girar en sentido antihorario. Entonces, corriente inducida, sentido antihorario, antirreloj, como ustedes quieran. Y ahí tenemos la otra respuesta. Esto para un tiempo de 3 segundos. Pero ustedes tienen que acá colocarle más enunciados. Me parece que es la variación del flujo magnético es positivo, por ende ustedes tienen que colocarle esto, variación del flujo magnético, pues mayor a cero, es positivo. Entonces, entonces debemos entonces generar un campo magnético que se contradiga, que lo contradiga. Debemos generar un campo magnético que sea contrario, por ende, la corriente inducida gira en sentido antihorario o antirreloj, ¿ya? Hay que hacer esa explicación en el examen. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Entonces, de esta manera ustedes resuelven estos tipos de problemas, ¿ya?
Vamos entonces al siguiente, otro clásico, este de acá. Fíjense que esta es una pregunta de segunda instancia, pero igual suele entrar en estos exámenes. Para el cable recto y largo circula una corriente en función del tiempo 4T menos el neperiano a la menos 3T más 8 en, más 8 en amperes. Calcular la fuerza magnética resultante sobre la espira triangular que tiene una resistencia eléctrica de 3 ohms. Los valores de A, B y C deben anotar según su número de registro, comenzando del último dígito. Fíjense que este problema es de segunda instancia y es muy largo, porque para poder encontrar la fuerza magnética tenemos lo siguiente. Tenemos una corriente que circula por el cable recto y largo, y este produce un campo magnético que cruza por la espira triangular, ¿ya? Y al cruzar por la espira triangular estamos generando Recording in progress. Entonces, como ya hemos dicho, por esta espira circula una corriente. ¿Ya? Primero por el cable recto va a circular una corriente. Ahí está. Luego eso va a generar un campo magnético supongamos que sea saliente, para un tiempo en donde el campo magnético sea saliente. Por ende, vamos a asumir que la corriente tiene que restarle y tendría que girar en sentido horario, ¿ya? Para un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, fíjense que cumple las condiciones para poder encontrar fuerza magnética, porque la fuerza magnética es igual a la intensidad, la longitud y el campo magnético. Tenemos la intensidad, ahí está, la corriente inducida, que vendría a ser en la espira cuadrada. Tenemos la longitud, sabemos cuánto vale cada lado de este triángulo. Y tenemos el campo magnético que cruza esta espira. Entonces podemos calcular la fuerza magnética sobre esta espira. Solamente que el ejercicio es muy largo, hay que hacer varios cálculos, ¿ya? Entonces fíjense que este es repechaje. Un ejercicio donde tiene los temas del segundo parcial y el tercer parcial. Porque para encontrar la corriente inducida tenés que calcular la FEM. Una vez teniendo la FEM, puedes encontrar la corriente inducida. Pero para encontrar la FEM, tenés que encontrar el flujo magnético. Entonces, es lo mismo que hemos hecho anteriormente, solamente que para un cable recto y largo y una espira cuadrada. Hagamos entonces lo que entraría en el tercer parcial, es este problema de acá. Fíjense, por un conductor recto y largo circula una corriente
de 5 cosenos, ¿acá? De 5 coseno de 40t menos 0,32. La unidad de la corriente, ampere. Luego tenemos una espira triangular que se halla cerca del cable con 5 ohmios de resistencia. Aquí está la resistencia, 5 ohmios. ¿Ya? Listo. Calcular el flujo magnético en un tiempo de 3 segundos. Ya tenemos el primer inciso. Flujo magnético para un tiempo de 3 segundos. Luego tenemos el inciso B, la fe inducida para un tiempo de 0,17 segundos sobre la espira. Y luego tenemos la corriente inducida y el sentido en un tiempo de 21 segundos. Este también creo que es un examen de segunda instancia. ¿Ya? Y inciso D, la fuerza magnética resultante en un tiempo de 4 segundos. Este inciso D no lo vamos a hacer porque ya no entra en el segundo, en el tercer parcial. Esto es ya para el repechaje. Esta de acá no lo tomamos en cuenta porque no es parte del tercer parcial. Pero los otros tres sí. Entonces, calculemos el campo magnético producido por el cable recto y largo. Fíjense que el campo magnético lo va a producir siempre la espira, el cable recto y largo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, colocar nuestro sistema de referencia. Sobre el cable recto y largo va a pasar un eje y otro eje va a pasar sobre la espira triangular, en la parte de abajo. ¿Ya? Y el tercer eje está saliendo. Entonces, este va a ser X y este va a ser Y. Y el eje que va a salir es Z. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que calcular el campo magnético. ¿Quién va a producir el campo magnético? La corriente en función del tiempo sobre el cable recto y largo. ¿Conozco la fórmula? Conozco. Sé que el campo magnético producido por un cable recto y largo es igual a mu sub 0, la intensidad sobre 2pi por el radio, la distancia. ¿Ya? Esta corriente inducida produce un campo magnético. Si la corriente va hacia la derecha, entonces el campo magnético sería en esta zona, en toda esta zona, sería entrante. A ver, aplicando la regla de la mano derecha, el campo magnético es entrante. ¿Ya? ¿Ya? Y tendríamos que entonces adaptar la fórmula. Solamente tenemos que cambiar la R por una de las variables de los ejes. Si la corriente gira en el eje Y, está girando en el eje Y, entonces en el eje X el campo magnético estaría variando. Entonces lo que vamos a hacer solamente es, en vez de R, vamos a colocarle X. Sería mu sub 0, la intensidad en función del tiempo, sobre 2pi por la variable X. Nada más. ¿Ya? Y ahí tenemos el campo magnético. ¿Qué más? Ahora calculo la superficie. La superficie S, sino ds, porque para este tipo de problemas lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No importa la figura, si sea un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono. Lo que vamos a hacer es solamente sacar un pequeño cuadradito al cual vamos a llamar el diferencial de superficie, ¿ya? ds. ¿Qué vamos a hacer con ese pequeño cuadradito? Vamos a encontrar las proyecciones.
la proyección en uno de los ejes, en el eje X, y la proyección en el eje Y. Entonces, aquí vamos a tener un diferencial de Y en el otro costado vamos a tener un diferencial de X. Entonces, mi diferencial de superficie solamente va a ser diferencial de X por diferencial de Y. Nada más. ¿Qué hago ahora? Calculo el flujo magnético. El flujo magnético es igual al campo por el diferencial de superficie. Asumo que esos dos vectores son paralelos, entonces aplico esta propiedad. Por coseno del ángulo. Sé que el ángulo entre ellos va a ser cero, entonces esto me va a dar la unidad. Ahora tengo que el flujo magnético es igual al campo por diferencial de superficie. Reemplazo datos. Mu sub 0, la intensidad en función del tiempo, dividido sobre 2pi por el diferencial de superficie que es dx. Tengo la variable x que tengo que meterlo dentro de la integral. Aquí vamos a tener una doble integral. 1 sobre x por diferencial de x por diferencial de y. Solamente ahora me tocaría encontrar los límites. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? Entonces, ¿cuáles van a ser mis límites? Ya, eso hay que encontrarlos. ¿Sí? Los límites, o sea, serían la distancia, ¿no? La distancia. La primera integral, ¿a quién le pertenece? A X, La primera integral a x. Entonces, para x, ¿cuáles serán los límites? desde 3 hasta 25. Ya, entonces empezaría en 3, en 0,03 hasta 25, 0,25. Y para y, para diferenciar de y, la otra sería desde 0, dicen que empieza en el origen, 0 a 15. 0 hasta 0,15. ¿Ya? Cuando hacemos ese tipo de integración, lo que estamos integrando sería un cuadrado. Pero aquí no tenemos un cuadrado. Aquí tenemos una figura triangular. Entonces, ¿qué se va a hacer? Lo que tenemos que hacer es aplicar lo que hacíamos en cálculo 2. Cuando queríamos encontrar el área de un triángulo, ¿qué hacíamos? El triángulo se da simplemente por la intersección de dos rectas. ¿Ya? Teníamos ahí nuestro plano cartesiano. Era solamente la intersección entre dos rectas. Primero, donde interseccionan las dos rectas y luego un punto cualquiera que corte las dos rectas. Entonces ahí teníamos, fíjense, el área del triángulo. Solamente encontrando el área entre dos rectas, ¿ya? Entonces la primera recta me va a dar una función, la primera función y1 que está en función de x, ¿ya? Y la otra función, y2 en función de x, ¿ya? Entonces serían dos rectas, dos funciones. La primera, y1 en función de x, la segunda, y2 en función de x. Entonces, para encontrar esa área, solamente teníamos que aplicar diferenciales.
Sacábamos un pequeño cuadradito, ¿ya? Y sus proyecciones, ya sabíamos, pues el diferencial de superficie era solamente el diferencial de X por el diferencial de Y su respectiva integral. ¿Qué va a pasar acá? Que uno de los límites va a depender de las funciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este problema de acá. Uno de los límites va a depender de las funciones de S, ¿ya? Las funciones entonces, la variable Y, lo que es el eje Y, está en función de X. Entonces lo que vamos a hacer es integrar primero respecto de Y y por último respecto de X. Aquí me va a dar A y aquí va a ser B. Entonces para Y vamos a integrar desde la función, desde Y2 o Y1 hasta Y1, fíjense, o al revés, de lo mismo. Y para X va a ser desde A hasta B, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Encontrar primero las dos funciones, la función, la recta oblicua y la recta horizontal. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Tenemos que encontrar entonces esta recta de acá, esta recta oblicua, ¿cuál es la función? Aplicando la ecuación de la recta. Y tenemos la otra recta que cruzaría, que estaría pasando por este punto. Fíjense las dos rectas, con otro color para que se note. Ahí está. Las dos rectas. ¿Cuáles los puntos de intersecciones? Sería en 3 centímetros y en 25 centímetros. Entonces, acomodando esto sería, la diferencia para X sería entre 3 y entre 0,03, el que estamos tomando acá, y 0,25. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar esas ecuaciones, porque esto de acá no nos va a ayudar. Entonces vamos para la primera ecuación, Y1, ¿ya? Vamos con la primera función, Y1. Tenemos que aplicar entonces la ecuación de la recta, sería esta de acá, Y1, ¿ya? Y la otra, Y2. Y1, aplicando la ecuación de la recta, tendría que encontrar lo siguiente. Sería entonces, Y menos Y1 es igual a la diferencia entre las Y2, las Y y las X por X menos X1, aplicando la ecuación de la recta. Ubico los puntos. Este punto de acá sería entonces encuentra las ubicaciones. Este punto de acá, según nuestro sistema de coordenadas, sería lo siguiente.
En X sería 0,03 y en Y sería 0,15. ¿Ya? Vamos con el siguiente punto. Sería en 0,25 en X y en Y sería 0. Teniendo entonces esos dos puntos, aplicamos la ecuación de las rectas. Entonces vamos para la primera función, y menos y1 que es 0,15 menos y1 es 0,15. Esto es igual, voy a colocarle los valores. El primero de arriba va a ser y1, y1 x1 y el de abajo x2 y2, ya, los puntos, nada más. Entonces reemplazo los datos, 0 menos 0,15 dividido sobre 0,25 menos 0,03 por x menos 0,03. Entonces hago la respectiva operación. Sería entonces aquí menos 0,15 dividido entre 0,22 por, por x menos 0,03 más 0,15. Entonces hago las respectivas operaciones y aquí voy a tener lo siguiente. Aquí me da 0,68, x negativo, menos por menos más, aquí es 2,04 más 0,15 y esto me va a dar, dice cargar. Esto es 2,04 por 10 a la menos 12 más 0,15. Entonces sumando me da lo siguiente, que y es igual a menos 0,68x más 0,17. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la primera función. La función de la parte de arriba. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tenemos la primera función. Vamos entonces con la otra, la recta en color verde. Para la verde no hay mucho que hacer, solamente fíjense que esta recta está respecto a y está sobre cero, sobre el origen. Y de cero no abarca más, no tiene pendiente, su pendiente es cero. Entonces, para la otra función solamente es cero, y es igual a cero. Porque la recta se encuentra en el eje cero, respecto a y se encuentra solamente en cero, y de cero no cambia, ¿ya? Entonces, esos serían los dos límites. Entonces, tendríamos que arreglar nuestra integral ahora, y tendría que modificarse.
Ahora vamos a integrar primero respecto de y luego respecto de x. 1/x, lo primero respecto de y luego respecto de x. Entonces, el valor inferior, la recta que se encuentra en la parte inferior sería y0. Entonces, integraríamos respecto de y desde 0 hasta la función de arriba. La función de arriba que es menos 0,68x más 0,17. ¿Ya? Y el otro sería, para x sería los puntos de intersección, que sería desde 0,03 hasta 0,25. Y con eso podemos calcular ahora lo que es el flujo magnético. Calculamos entonces. Entonces mi flujo magnético sería igual a mu sub 0, la intensidad en función del tiempo, sobre 2pi por la primera integral sería la integral respecto de y, sería y aplicando los límites, sencillamente me daría no, ahora vamos a continuar acá, por tema de espacio. Vamos a continuar acá. Entonces esto es igual a mu sub 0, la intensidad en función del tiempo, dividido sobre 2pi, vamos a integrar respecto de y me queda respecto de x. Sería entonces menos 0,68x más 0,17. Todo esto multiplicado por 1/x por diferencial de x. ¿Ya? Ahora sí tendríamos que integrar eso y reemplazar datos. Y eso me va a dar lo siguiente. Entonces acá mi flujo magnético es igual a mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, dividido sobre 2pi por el resultado de la integral. Integro y me va a dar lo siguiente. De 0,03 a 0,25 sería la función menos 0,68 x más 0,17 y todo esto multiplicado por 1/x. Entonces esto me da como resultado 0,21 y todo esto multiplicado por la corriente en función del tiempo. Entonces multiplico todo eso y ahora voy a tener mi flujo magnético en función del tiempo. 0,21 por 4pi por 10 a la menos 7. Todo esto dividido sobre 2pi. Y esto me da como 4,21 por 10 a la menos 8. Por la corriente en función del tiempo. Entonces, esta fórmula de acá es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Ya está todo simplificado. Hemos calculado la integral respecto a la forma de la espira. Ya está todo. Solamente aquí sería reemplazar el tiempo. Y acá el problema nos pide el flujo magnético para un tiempo de 3 segundos. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Sería entonces, aquí el flujo magnético era
volvemos a escribir 4,21 por 10 a la menos 8 por la corriente en función de el tiempo. Lo desgloso más, reemplazo lo que es el valor de la intensidad, que es 5 coseno, 5 por coseno de 40t, 40t menos 0,32. Entonces, ese es nuestro flujo magnético en función del tiempo. Ahora me pide para un tiempo el inciso A para un tiempo de 3 segundos. Reemplazo entonces ese tiempo para un tiempo de 3 segundos. Entonces lo calculo. Entonces el flujo magnético es igual a 4,21 por 10 a la menos 8 por 5 por coseno de 40t. La t era de para un tiempo de 3 segundos menos 0,32. Entonces ahora voy a calcular el flujo magnético para ese tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da? Voy a la calculadora y reemplazo. Esto me da como resultado que el flujo magnético para ese tiempo es de 2,01 por 10 a la menos 7 Weber. ¿Ya? No se olviden de que aquí tenemos una función trigonométrica, por ende tenemos que trabajar en el sistema radial al momento de calcular, ¿ya? Cuidado y lo estén trabajando en el sistema AD. Ya está, entonces yo tengo el flujo magnético para un tiempo de 3 segundos. ¿Cuál es el otro inciso? Este es el inciso A, ya lo calculé. Vamos con el inciso B. El inciso B me dice la FEN inducida para un tiempo de 0,17 segundos. Entonces, para un tiempo de 0,17 segundos, calculo la FEN. Entonces, la FEN ya la sé. Sé que eh, es igual a N por la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Aquí la espiral no nos dice cuántas vueltas tiene, entonces asumimos que es una sola vuelta, ¿ya? Entonces N sería directamente 1. Reemplazo entonces la derivada del flujo magnético. El flujo magnético era 4,21 por 10 a la menos 8 por la intensidad en función del tiempo, dividido sobre la variación del tiempo. Saco entonces la constante, sería 4,21 por 10 a la menos 8. Aquí el flujo magnético que estamos utilizando es la que quedó con su fórmula, con la variable respecto del tiempo. Esta de acá. Puede ser esta de acá, pero sería muy grande aquí el reemplazo, entonces ocupo la de arriba. Este resultado de acá no me sirve porque no va a variar respecto del tiempo, solamente me sirve el dato que esté en función del tiempo, ya sea el primero o el segundo, cualquiera de los dos, de eso depende de ustedes, ¿ya? Entonces lo que hago es, saco las constantes de afuera y adentro dejo la variable, que es 5 coseno de 40t menos 0,32. Derivo entonces eso ahí y voy a tener la fe en función del tiempo. 4,21 por 10 a la menos 8 por la derivada de coseno. Acá este 5 sale afuera también, 5 por la derivada de coseno, ¿cuánto es? Sería seno, ¿cierto?
seno de cuánto. Ya, esto me va a dar lo siguiente, me va a dar, la derivada de coseno va a ser seno, negativo. Entonces primero derivamos lo de adentro, solamente me va a dar como resultado 40 por la derivada de coseno menos seno de 40t menos 0,32. Ya, aquí me da el signo negativo. ¿Qué hago ahora? Multiplico lo que tengo que multiplicar. Sería, me va a dar, primero me va a dar con signo negativo para un tiempo cero y después va a ir variando. 4,21 por 5 por 40. Me da 8,43 por 10 a la menos 6 por el seno de 40t menos 0,32. Entonces, esta es la fe en función de el tiempo. Lo único que me queda ahora es reemplazar el tiempo. Entonces, esta fórmula de acá la voy a ocupar más adelante, ¿ya? Me va a servir, ¿ya? Ahora reemplazo el tiempo para un tiempo de 0,17 segundos. Entonces, mi P sería menos 8,43 por 10 a la menos 6 por el seno de 40 por el tiempo que es 0,17 menos 0,32. Entonces, reemplazo y calculo. Esto me da que el FEM para ese tiempo es de menos 1,64 por 10 a la menos 6 volt. Entonces tengo el inciso B, ¿ya? Vamos con el inciso C. El inciso C me pide ¿para qué tiempo? Para un tiempo de 21 segundos. Entonces tengo que encontrar primero la FEM, porque para encontrar la intensidad, me pide la intensidad para un tiempo de 21 segundos. Para encontrar la intensidad, tengo que aplicar la ley de Ohm y me dice que es la FEM sobre la resistencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la FEM. Ya tengo la fórmula de la FEM, ya sé cuál es. Es menos 8,43 por 10 a la menos 6 por el seno de 40 por 21 segundos menos 0,32. Y de ahí voy a tener lo que es la FEM para un tiempo de 21 segundos. Reemplazo esos datos y me va a dar el siguiente valor. Me da 6,47. 6,47 por 10 a la menos 6 volt. Aquí sería 6,47 microvoltios, ¿ya? Ahora sí puedo encontrar la corriente inducida.
la FEN sobre la resistencia. Sería entonces 6,47 microvolt dividido sobre la resistencia. ¿Cuánto era la resistencia? Era de 6 ohmios, ¿ya? Entonces sobre 6 ohmios. Entonces con eso ya calculo la corriente. Dividido entre 6 me da 1,07 microamperes. Y ahí tengo el inciso C. Ahora me pide cuál es el sentido de la corriente, ¿ya? Podemos ingresar al mismo enlace, por favor. Ya se está acabando la comida. Ya. Recording stopped. Recording in progress. Entonces ya calculamos la corriente inducida sobre la espira triangular. Ahora debemos analizar cuál es ese sentido de la corriente. La corriente inducida para un tiempo de 21 segundos. Entonces grafico de nuevo el problema y analizo. Ya sabemos que variación del flujo magnético mayor a cero y menor a cero. Entonces lo que tengo que hacer ahora es calcular cuál es el sentido de la corriente para un tiempo de 21 segundos. Voy entonces a la fórmula de la corriente. La corriente es igual a 5 por coseno de 40, en este caso por 21. 40 por 21
menos 0,32. No olvidemos, todo eso tiene que estar en radian para poder calcular. Entonces la corriente para ese tiempo sería tan 5 por coseno de 21 me da menos, la corriente es igual a menos, coma, menos, ¿cómo es? Menos 3,2 amperes. O sea, aquí me da que la corriente tiene un signo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si sobre el conductor largo y recto, si íbamos a la derecha, en dirección a Y, sería positivo. Entonces, si vamos en sentido contrario, sería un valor negativo. Eso quiere decir que la corriente sobre el conductor largo y recto estaría girando, estaría yendo hacia la izquierda para un tiempo de 21 segundos. Entonces, si gira a la izquierda, si va a la izquierda, eso quiere decir que el campo magnético producido por esa corriente estaría saliente en la espira, ¿ya? Sería saliente. Ahora, la variación del flujo magnético, fíjense que aquí la P me dio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación del flujo magnético es mayor a cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restarle. Hay que restar entonces. Por ende, entonces la corriente inducida sobre la espira tendría que generar un campo magnético que lo contradiga. Entonces, si el campo magnético para un tiempo de 21 segundos sale hacia afuera, entonces debemos generar un campo magnético entrante. Y para generar ese campo magnético entrante, la corriente inducida en la espira tendría que girar en sentido horario, ¿ya? Para generar ese campo magnético entrante, porque tenemos que restarle, ya que la variación del flujo magnético es positiva. Entonces la corriente inducida va a girar en sentido horario. Nada más, esa es entonces la respuesta. Pero aquí ustedes ya saben, lo colocan en el enunciado. La variación del flujo magnético es positivo, entonces debemos generar un campo magnético que sea contrario, por ende la corriente debe girar en sentido horario. Nada más. Y con eso concluiríamos este problema de acá. El inciso D, ya eso sería para otra clase. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay duda más, no hay duda de pregunta, entonces hasta aquí concluimos la clase de la oscilatura, ¿ya? Miren los dos ejercicios hechos en esta clase, ¿ya? Doble solenoide y una espira triangular. José, ¿y cuándo sea la otra, el día miércoles? Si tienen dudas, podemos pasar el día miércoles, si es que tienen dudas. ¿Este Pero video El Ausi lo examen. sube mañana o el lunes? alguien está, me parece que hay alguien que grabe y lo sube a YouTube.